osteología del miembro superior. Y también fueron viendo artrología, las articulaciones del miembro superior. Lo que nosotros vamos a ir haciendo es completando los cuadros que les aparece en la guía número 6. El primer cuadro que ustedes tienen es este, que lo voy a mostrar acá. El primero que tienen es este, que tienen que ir completando el tipo y el género de las articulaciones. Lo que tenemos en común en todo el miembro superior son diartrosis, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo cuando yo digo que son diartrosis? ¿Cómo va a ser los medios de unión? Muy móviles. Son muy móviles. Y como medio de unión, las diartrosis, ¿qué tienen en común? Que todas tienen sinovial. La cápsula sinovial. Perfecto, ¿no? Entre como la extremidad de esos dos huesos va a tener una cápsula que recubre la extremidad de esos dos huesos. Y eso va a tener la sinovial, que va a segregar líquido sinovial. Cuanto más movimiento uno realiza, más de ese líquido se va a segregar. Vamos a ir completando esto, y también al mismo tiempo vamos a ir completando los medios de unión de esas articulaciones. Que los medios de unión era, primero vamos a ponerle cápsula articular. Y también son todas las partes blandas que unen esa articulación. Entonces, pueden ser ligamentos, manguitos. La primera que ustedes vieron era el esternón con la clavícula. ¿Qué tipo de género era esa? Tenemos acá el manubrio del esternón, que es la parte más superficial del esternón, y que articula con la extremidad external o extremidad medial de la clavícula, ¿no? De la línea media, esta partecita de acá. ¿Qué tipo de género era? Que lo dijimos en clase. ¿Era anfiartrosis? Este es un encaje recíproco. Ah. En esta imagen no se puede apreciar, pero la característica que poseen las encajes recíprocos es que una superficie es cóncava en un sentido, así cóncava en un sentido, y convexa en el otro. Entonces yo puedo mover esa superficie en un sentido y en el otro. Acá, bueno, no se ve, pero... La silla de montar sería. O silla de montar. Acá es medio redondeado, entonces articula con esta superficie media redondeada, y en otro sentido, esto es más convexo sería de anterior hacia posterior, más convexo, entonces puede moverse en otro sentido la clavícula. Ahora que sabemos, vamos a este cuadro, Acá vamos a poner tipo diartrosis, esternoclavicular. Género, encaje recíproco. ¿Y qué van a poner como acción articular? ¿Qué movimientos realizaba esta articulación? Primero, al saber que es encaje recíproco, sabemos que pasa por 3 ejes y 3 planos. ¿Cuáles serán esos? ¿Qué movimientos realiza? ¿Qué podemos poner? Rotación. Sí, realiza rotación anterior y posterior, que es cuando yo realizo una flexión del brazo, flexión, y una extensión. Si yo mantengo tocando la clavícula, voy a ver que la clavícula se mueve. Y lo que realiza es esto, este movimiento que acompaña a este movimiento.
Y esto es una rotación, que en este caso es cuando va hacia adelante anterior, y cuando va hacia atrás posterior. Entonces, rotación anterior, rotación posterior. ¿Qué más realiza? Cuando yo... Dijo en los 3 ejes se hace movimiento, entonces también es abducción. En este caso tenemos que ver cuáles son esos movimientos. Por eso los estamos nombrando ahora. Sabemos que va a pasar por 3 planos y 3 ejes. Tenemos que decir cuáles son esos movimientos. Aducción. Pero en este caso, la clavícula no puede hacer aducción, tiene otro nombre. Si nosotros estaríamos hablando, por ejemplo, de la muñeca, uno se pone así, bueno, va a decir que es, en este caso, aducción, abducción. ¿Qué otros movimientos habían visto en el teórico que realiza? Cuando yo elevo los hombros, ascenso y descenso. ascenso y descenso, entonces puedo decir elevación y descenso. ¿Qué más? Cuando yo llevo los hombros hacia adelante, hacia anterior, ¿qué es esto? Y después llevo los hombros hacia atrás. Antepulsión y retropulsión, ¿era? Bien, entonces voy a poner también eso, retropulsión y antepulsión. Este movimiento es único de la cintura escapular, retropulsión y antepulsión. La rotación anterior y posterior también es únicamente de esta articulación. No tenemos otras articulaciones que hagan este movimiento. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a este cuadrito de acá y completar los medios de unión, que los pondríamos en este huequito. Los vamos a ir nombrando ahora. Primero, nombramos la cápsula articular. Y vamos nombrando los ligamentos. Tenemos el ligamento interclavicular, que va tapizando toda esta parte superior de la extremidad medial de la clavícula y la parte más superior del manubrio del esternón. Tenemos también esto blanquito de acá, que es el disco articular, que como a veces la extremidad de 2 huesos no son concordantes entre sí, existe este disco articular, o en otros casos es un menisco, o un fibrocartílago, que lo que va a hacer es que sean superficies que se adapten mejor una con la otra. Entonces, cuando yo realizo estos movimientos de antepulsión, retropulsión, elevación, descenso, este menisco tiene la capacidad de aplastarse según el movimiento lo requiera. Entonces va a hacer que concuerden entre sí estas 2 articulaciones. Después también tiene los ligamentos externoclavicular anterior, que acá lo vemos, y el externoclavicular posterior. Perdón, ¿ese disco es similar a los intervertebrales? Es similar, sí. Porque el disco intervertebral también sucede lo mismo. Cuando uno hace una flexión o hace una extensión de la columna, también tiene esa capacidad de aplastarse según el movimiento. ¿Sí? Los meniscos de la rodilla también sucede lo mismo. Suceden todas aquellas articulaciones que estas superficies no concuerdan perfectamente. Va a llenar también los espacios vacíos que se encuentren, adaptando mejor una superficie con la otra. Después, otros ligamentos también va a ser el costoclavicular, que va desde el borde inferior
de la clavícula hasta el borde superior del primer cartílago costal. Entonces nombramos 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4 ligamentos, más la cápsula articular y el disco articular. ¿Pudieron copiar todos? ¿Quieren que los copiemos acá? Si no, juntos, o si no es necesario. ¿Acá lo pudieron copiar? Sí, sí. ¿Sí? Listo. Me faltó un ligamento nomás. Ay, ¿cuál es? Tenemos, a ver, disco articular, la cápsula articular, el ligamento costoclavicular, externoclavicular anterior y posterior, y el interclavicular. Ah, listo. Ahí está. Después, la articulación que continúa es la acromioclavicular, que va a articular la extremidad distal de la clavícula con el acromión de la escápula. Y acá se ve, en esta imagen, ahí se ve mejor. Ven que articula el borde medial del acromión con la extremidad distal de la clavícula. Esta es una articulación plana, como se ve acá. Entonces, ¿qué tipo de género es? Artrodia. Artrodia, exacto. Entonces puedo poner tipo de artrosis, género, artrodia, o también puedes poner plana. Y sabemos que las articulaciones, estas, no poseen ningún plano ni eje, porque son solamente son sin plano y sin eje, son superficies de deslizamiento nomás. Entonces, lo que a mí me une la cintura escapular cambia por dos superficies. Una es a través de esta articulación, que ahora la vamos a analizar cuáles son los medios de unión, y también lo hace a través de, acá, la apófisis coracoides con la clavícula. A través de estos dos medios es como se une la cintura escapular. La cintura escapular está conformada por la clavícula hacia anterior y la escápula hacia posterior. Y acá se ve, primero vamos a marcar que posee cápsula articular como primer medio de unión. Y va a poseer un ligamento acromioclavicular, uno superior y acromioclavicular inferior. El acromioclavicular superior son dos capas de ligamento. Uno es más superficial y el otro, que es más inferior, está casi pegado a la cápsula articular, casi que no se distingue. Y acá mismo vemos cómo se une la apófisis coracoides, que era eso que nosotros, si palpamos debajo de la clavícula, yendo hacia el lateral, esta superficie así redondita que tocamos, es la apófisis coracoides. Y vemos que está unida a la clavícula a través de estos dos ligamentos. Uno es el trapezoideo y el otro es el conoideo. El conoideo, el ligamento conoideo, es más posterior. Y el trapezoideo es más anterior. También pueden ver la dirección de sus fibras, que uno va sería desde el lateral hacia oblicuo hacia adentro, y el que es más anterior va desde medial y oblicuo hacia afuera. Entonces, limita todos los movimientos de la clavícula a través de esta dirección de sus fibras, de este ligamento. Entonces, en donde dice coracoclavicular, clavícula con apófisis coracoides, pueden poner esos dos ligamentos. Estos ligamentos
son los que cuando se rompen por algún traumatismo, la clavícula se levanta, entonces la bajan y se vuelve a levantar, la bajan, entonces le dicen este es el signo de la tecla. Y ahora vamos a pasar a la articulación glenumeral, que es la articulación del hombro, ¿no? Y tenemos, vamos a buscar otra imagen, un poquito mejor, primero, tipo y género de esta articulación. Glenoide. Diartrosis. Diartrosis, Glenoide ya está diciendo. ¿O no? sí, es una enartrosis. También se la puede llamar glenoide. Las enartrosis son las que poseen más movimiento, ¿no? Más móviles son. ¿Cuáles son los movimientos que posee esta articulación? Cuando yo llevo el brazo hacia adelante, ¿qué es? Hacia anterior, ¿he visto qué es? Una. Cuando llevo el brazo hacia atrás, hacia posterior, ¿qué es eso? Sería flexión, extensión, aducción. Extensión. Bien, ahora yo Abducción. llevo el brazo alejándolo de la línea media, abducción. Abducción. Cuando lo traigo hacia la línea media, Aducción. Aducción. aducción, ¿no? Y ahora yo, para evaluar la rotación pura de la articulación del hombro, lo que se pide es que flexionen el codo a 90 grados, ¿no? Ahí. Entonces, yo cuando llevo la palma de mi mano hacia afuera, entonces yo quedo hacia anterior, la parte interna de mi brazo, es una rotación externa. Y ahora cuando yo llevo la palma de mi mano hacia adentro, entonces me queda la parte lateral más hacia anterior, es una rotación interna. Si yo hago esto, también es una rotación interna, ¿no? No. Es ¿Y una sería rotación. lo mismo? Es lo mismo, exacto, ¿no? Continúa siendo una rotación interna. ¿Yo puedo hacer una circunducción con esta articulación? Sí. Sí. Exacto, ¿no? Cuando yo paso de acá, flexión, abducción, extensión, aducción nuevamente, ¿no? Dibujo con mi brazo un cono, el vértice sería en mi hombro. Entonces, como paso por todos estos movimientos, la sumatoria de estos movimientos me da una circunducción, que no es un movimiento puro. Un movimiento puro es lo que nombramos recién, flexión, extensión. De las que fuimos nombrando hasta ahora, las articulaciones que nombramos hasta recién, ¿cuál también puede realizar circunducción? Profe, disculpe, antes que sigas. ¿Se puede repetir el tipo y género de la glenohumeral? Sí, diartrosis, enartrosis. Gracias. De las que nombramos recién. Nombramos la esternoclavicular y la acromioclavicular. La acromioclavicular seguramente que no, porque esa era plana. Y la esternoclavicular pasaba por más de ese movimiento, pasaba por más de 2 planos y 2 ejes. Entonces, El encaje recíproco. como es un encaje recíproco, cuando yo hago este movimiento combinado, que es una circunducción, también. Ahora lo que vamos a hacer es de esta glenohumeral, vamos a ir nombrando los medios de unión. Lo primero que podemos nombrar es la cápsula articular. Y después, desde la parte acá superior de la glenoide, sale un ligamento que es el coracohumeral. Que si se acuerdan que acá lateral teníamos el tubérculo mayor del húmero.
¿Cómo se podía llamar el tubérculo mayor también? Coracoide. Coracoide es esta de acá, que pertenece a la coracoide, pertenece a la escápula. El ¿Eso no tubérculo sería esa mayor parte del músculo? El músculo pectoral. El pectoral mayor. el tubérculo mayor y tubérculo menor eran esas dos montañitas que salían en la extremidad superior del húmero. Teníamos uno, tubérculo mayor, que era acá más lateral, y el tubérculo menor, que era más anterior. Vamos a otra imagen entonces, así lo recordamos. Porque después ustedes van a ir viendo que se articulan, de ahí se insertan varios músculos, acá. Ahí está. Este de acá es el tubérculo menor, o troquín, perdón. Y el que es más lateral, tubérculo mayor, o troquíter. Y ven que en esta imagen, que es posterior de este hueso, yo lo puedo ver acá lateral al tubérculo mayor, o troquíter. Lo que hace este ligamento, el glenumeral, un fascículo va a ir hacia acá, hacia el tubérculo menor, y otro va a ir hacia el tubérculo mayor. Entonces ven que va como así, en forma de V. Y entonces ahora lo dibujamos. Coraco humeral. Un haz anterior, ahí está. Un haz anterior y un haz posterior. El que es el haz anterior va hacia el tubérculo menor, o troquín, y el haz posterior va hacia el troquíter o tubérculo mayor. Después tenemos otros 3 ligamentos que se van a insertar en la cara anterior de esta articulación, que son los glenohumerales. Es fácil, ¿no? Porque se insertan desde la glenoide hacia el húmero. Y tenemos uno que es el superior medio, y otro que es el inferior. Estos 3 ligamentos forman como una Z, acá bueno, no se ve bien, o forman como una Z, entonces protegen toda la parte anterior de esta articulación. Si yo realizo una rotación externa, lo que voy a estar realizando es que se van a estar tensando estos ligamentos, ¿no? Cuando estos ligamentos se encuentran debilitados, es más fácil que se disloque la cabeza del húmero hacia anterior. Listo, ahí tenemos todos los medios de unión. Si uno quiere agregar, pero no es necesario, podemos nombrar que tenemos acá el ligamento transverso. Los ligamentos transversos no son medios de unión, son ligamentos que van al mismo hueso. Por ejemplo, acá cumple otra función, que es la de mantener este tendón, el tendón del bíceps, en su lugar. ¿Pudieron copiar Profe, entonces? me diría el último ligamento, eran 3, ¿no? Sí, dijimos glenohumeral, superior, medio, inferior. Y después también tenemos como, vemos acá, no, en este vamos a ir. Acá, ven acá, esta es la articulación la glenohumeral, y ven que la cavidad glenoidea es muchísimo más pequeña que la cabeza del húmero. Entonces, la característica que poseen las enartrosis es que poseen alrededor de toda esta cavidad un manguito, que se llama rodete glenoideo, o labrum.
Eso también lo pueden poner como medio unión. O sea, tenemos la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Lo que hace este ligamento es hacerla más profunda esta cavidad, para que el húmero pueda moverse más, le dé más posibilidad de movimiento. ¿Cómo se llama ese ligamento? Labrum glenoideo o rodete glenoideo. Y también vamos a ver que esto blanquito es el fibrocartílago, que es lo que vemos en los huesos cuando a veces, no sé si comieron pollo alguna vez y ven que abren la articulación, esto blanquito, esa superficie bien lisa, es esto blanquito que hace que no haya rozamiento en la articulación. Acá está, esto que vemos que está alrededor, labio glenoideo o rodete glenoideo. Ven que hace más profunda esta cavidad. Después la articulación que le va a continuar es la articulación del codo. Acá. Bueno, primero, vamos a nombrar tipo y género de esta articulación. ¿Qué podemos decir? Tipo y género. Troclear. Bien, tenemos la superficie troclear del húmero, que está más hacia medial del codo. La superficie troclear del húmero con la escotadura troclear es una diartrosis troclear, donde dice húmero cubital, en el cuadrito dice codo, húmero antebraquial, 1, húmero cubital, ahí van a poner diartrosis troclear. ¿Y qué movimientos poseen las trocleares? Flexión, extensión. Flexión, sí. Perfecto, ¿no? El único movimiento que poseen, realizan movimientos en un solo plano, entonces realiza 2 movimientos, flexión y extensión, ¿no? Si yo quiero mover hacia los costados, el codo, no, los movimientos de lateralidad no tienen, solamente flexión y extensión. Y después, por esta superficie que articula, ¿no? Que esto es como un canal, y acá se aloja la escotadura, ¿no? Entonces sube y baja en ese movimiento, no puede hacer movimientos de lateralidad. Y después, el cóndilo del húmero, que se encuentra más lateral en esta articulación, cóndilo o capítulo del húmero, que va a articular con la cúpula radial. Esta superficie del radio, si lo podríamos ver, es cóncava. Entonces, la superficie cóncava del radio y el cóndilo, ¿qué movimientos voy a poder realizar? ¿Artrodia? Artrodia sería si fuera deslizamiento. Acá posee un cóndilo, que es esta media pelotita, superficie No, me confundí por el redondeada. movimiento que hacía de la mano. Sí, deslizamiento sería así, si yo quisiera hacer deslizamiento. Esto posee como un cóndilo, Trocoide. una media esfera, y esta superficie cóncava de la cúpula radial. ¿Qué movimientos? Primero, ¿qué tipo y género es? Una diartrosis. Diartrosis. ¿Y género? ¿Sería una enartrosis esférica?
No, la pifié otra vez. No, pero ¿qué dijimos acá? Ok, condilia, está bien. Condilia, perfecto. Entonces yo ya sé que toda articulación que posee un cóndilo, yo ya sé que es condilia. Y que como es condilia, va a pasar por 2 planos y 2 ejes. En este caso, un plano va a ser, un movimiento que realiza es flexión y extensión, al igual que esta. Y también lo que realiza acá es una rotación. Por eso es que yo hice como el cóndilo así, y hice esto así. Vamos a ir nombrando los medios de unión que posee esta articulación, que acá los vemos, los medios de unión. Posee ligamentos colaterales, que van desde el epicóndilo medial hacia el cúbito, y desde el epicóndilo lateral hacia el radio. Estas articulaciones, las trocleares, como realizan estos movimientos, flexión, extensión, van a poseer ligamentos hacia los costados, para que yo pueda, me proteja la articulación de movimientos de lateralidad, me la sujete a la articulación, y yo al mismo tiempo puedo hacer todo el recorrido de flexión-extensión. Si yo tengo un ligamento acá, lo aplastaría, ¿no? No tendría funcionalidad. Y si lo tengo acá, tendría que poder estirarse demasiado para llegar a tanta flexión. Entonces, de una forma más funcional, es mejor que haya ligamentos hacia cada lado. Por eso son los colaterales. Y acá están, colaterales. Entonces, estos colaterales se dividen en 3 haces. Así los puedo nombrar. Anterior, todos salen desde el epicóndilo, tanto medial como lateral, y uno va hacia anterior, medio y posterior. Anterior, medio y posterior. Y acá los vemos. Tenemos el epicóndilo medial, y este va como forma de abanico tiene. ¿Ven cómo protege esta articulación en los laterales? Tenemos, acá sería el anterior, el posterior y el medio. Y lo mismo va a suceder con el radio. El ligamento colateral radial también se divide en una anterior, medio y posterior. Nada más. Nombramos los ligamentos, la cápsula. Y ahora vamos a pasar a el radio con el cúbito, la articulación superior del radio con el cúbito. Acá tenemos. Primero, radio cubital. ¿Qué tipo y género es? Este era trocoide. Trocoide, ¿no? Es la que me permite a mí, yo primero debo poner el codo así a 90 grados. Cuando la palma de la mano mira hacia arriba, es supinación. Y cuando la palma de la mano mira hacia abajo, pronación. Es la que me permite hacer supinación y pronación. Entonces, van a poner diartrosis trocoide. Las trocoides, ¿cuántos movimientos poseen? Perdón, cubital superior. Sí, radio cubital superior. Está bien. Es una trocoide. Que las trocoides pasan por un solo plano. ¿Cuál es ese plano?
Rotación. Rotación, ¿no? Y en este caso van a poner los movimientos pronación y supinación. Como esto no es una realidad, es muy similar a una rotación, no es una rotación pura. Entonces por eso no se lo llama rotación, se la llama pronación y supinación. Porque en realidad cuando yo prono, el radio que se encontraba lateral se monta por encima del cúbito y yo puedo realizar la pronación. Como medios de unión, esta articulación va a tener cápsula articular y también va a poseer este ligamento anular, que envuelve toda la cabeza del radio y va a permitir que, como un anillo, ¿no? Va a permitir que el radio se mueva, rote sobre este ligamento. Otro medio de unión también, acá lo tienen, es el ligamento cuadrado de Denusé. ¿Quieren que lo escriba? El ligamento cuadrado. Ligamento cuadrado de Denusé. Después vemos acá cómo están unidos el cúbito y el radio por una membrana interósea. Y acá vemos cómo se inserta esta membrana. Los mantiene unidos. Y después vamos a nombrar la articulación del radio con el cúbito inferior. ¿Qué tipo y género es? El radio con el cúbito, esta articulación. ¿Cuál es? De artrosis, tipo de artrosis, y el género. La que me permite hacer pronación y supinar. También trocoide como el anterior. Trocoide también, ¿no? Radio cubital, tanto la superior como la inferior, son trocoides. ¿Cuáles son los medios de unión? Primero va a tener cápsula, va a tener un ligamento triangular, acá, ligamento triangular, que va a tapizar la parte inferior de este hueso. Va a poseer también un disco articular entre medio de los dos huesos, que el disco articular cumple la misma función que como habíamos visto hoy, ¿no? Ante los movimientos tiene esa capacidad de aplastarse, según el movimiento lo requiera. Y va a poseer un ligamento, uno anterior y otro posterior, que son los radio cubital anterior distal y radio cubital posterior distal. Esos son los ligamentos. La articulación coracular la dijimos. ¿Cómo? La articulación coracoclavicular, ¿se habló o...? Sí, la hablamos. Dijimos se me que fue, se me pasó entonces. coracoclavicular habíamos nombrado 2 ligamentos. ¿Cuáles eran esos? ¿Cuáles eran esos ligamentos que habíamos nombrado? Trapezoide y conoide. Y ahora Conoide. vamos... Sí. ¿Solo ese ligamento tenía?
Sí, A dos ligamentos. trapezoide y conoide. Ah, trapezoide. Ahora sí. No es una articulación. Son dos huesos que están unidos por medio de esos dos Ah, de esos ok, ligamentos. Tenemos ahora la articulación de la muñeca, ¿no? La radiocarpiana. Articula toda la superficie inferior del radio con el cóndilo, que está formado, este cóndilo está formado por, y acá vemos, estos dos huesitos, el escafoide y el semilunar, ambos van a formar un cóndilo, que van a articular con el radio. Y ven que el cúbito no articula directamente, entonces no conforma esta articulación. Acá teníamos, en este huequito tenemos el ligamento triangular, que lo habíamos nombrado recién. Entonces, la articulación de la muñeca, ¿qué tipo y género es? Condilia. Condilia. Bien. Y como medio de unión vamos a tener primero cápsula articular, después vamos a tener los ligamentos colaterales, ligamento colateral, medial y lateral, y después vamos a tener estos que van desde la extremidad distal del radio hacia el piramidal y el semilunar, que van tienen forma de V. Sería desde el radio, desde el cúbito, hacia el semilunar y el piramidal, y desde el radio también a este mismo hueso. Este es el anterior, y después vamos a tener lo mismo en la parte posterior, en la cara dorsal. Y acá los nombra. Ligamento radiocarpiano palmar, ligamento radiocarpiano, cúbito carpiano palmar. Y acá tenemos en la cara dorsal, tenemos el radiocarpiano dorsal, que también forman así una V. Esos ligamentos los ponen como medios de unión. perdón. ¿Y el otro ligamento era colateral, medial, lateral, radiocarpiano palmar, radiocarpiano dorsal, y me faltaría uno? Sí, tenemos estos que van desde el cúbito hacia el piramidal y el pisiforme, y el semilunar, en forma de V. Ah, ligamento piramidal. No, pones Escuché mal. radiocarpiano dorsal, puedes poner. Listo, listo. O sea, profe, ¿cuáles serían? Radiocarpiano palmar y cúbito carpiano palmar. Tres. Y después tenés el colateral cubital y colateral radial. Que estos dos van al semilunar y al piramidal. Ahora nosotros vamos a ir nombrando el tipo y género de las articulaciones de la mano. Lo primero que dice acá es articulación de los huesos del carpo entre sí. Entonces está hablando de estos huesos del carpo entre sí, dice primera fila. Está hablando de estos
de los huesos de la primera fila, que es la fila más proximal, entre sí. Estos son diartrosis, artrodia. Artrodia. Después, la segunda fila del carpo, que son estos de acá. También. Diartrosis, artrodia. Después, articulación entre la primera y la segunda fila del carpo. Esta de acá. También es una artrodia. Serían iguales. También. En el PRO dice que es una condilia, pero nosotros lo tomamos como artrodia. Después dice, carpo metacarpiana del pulgar. Está hablando de esta articulación. Encaje recíproco. Encaje recíproco. Y vemos acá cómo son las superficies. Ven que una es cóncava, que sería de anterior hacia posterior, cóncava, y este es cóncavo, pero hacia los laterales. Dice carpo metacarpiana de los 4 metacarpianos que unen la última fila del carpo a la base de los metacarpianos. Está hablando de esta articulación. ¿Qué es tipo y género? ¿Esas no son como el codo? Ay, ¿cómo era? Artrodias son también. Ah, artrodia también. Ah, Sí. Intermetacarpianas de los últimos 4 huesos. Está marcando esta. Entre los metacarpianos, intermetacarpianas. También son artrodias. Después nombra metacarpos falángicas del pulgar y de los últimos 4 dedos. Estas de acá. Y vemos que son superficies redondeadas. Condilias. Condilias. Por eso que yo con los dedos puedo hacer flexión, extensión, separación y aproximación, abducción y aducción. Y después, como vemos acá, en las falanges de los dedos, entre interfalángicas, posee una tróclea. Y yo voy a poder realizar solamente flexión y extensión. Son trocleares. si no, yo había dicho antes troclear porque los confundí confundí las falanges con el hueso metacarpiano. Está bien. Vamos a ir ahora a unas preguntitas que ustedes tienen en el teórico 7. Al final del teórico 7, ustedes tienen unas preguntas. Lo que vamos a hacer ahora las vamos a ir respondiendo juntos, que es como lo más importante de ese teórico. Bueno, la primera dice, definición de sinapsis. Es la comunicación entre dos neuronas, ¿no? Primero vamos a mostrar una neurona. Tenemos acá, tenemos esta partecita del medio, es el núcleo de la neurona, esto es el cuerpo, esto alrededor son las dendritas, y la dendrita más pronunciada, más larga, es el axón. Entonces, un estímulo viaja desde una dendrita, llega al cuerpo y manda la señal a través del axón. Que el axón va a terminar en otras dendritas acá. Esas dendritas se comunican con otras dendritas de otra neurona, ¿sí?
y así un estímulo viaja, ¿no? Entonces, ¿qué es una sinapsis? La comunicación entre dos neuronas o más. También lo puede hacer a través de la fibra muscular, que sería que este axón que finaliza en las dendritas contacta con la placa muscular y es lo que le da inervación al músculo, ¿no? Eso ya lo estuvieron viendo. Esta sinapsis puede ser química o puede ser eléctrica. Después, ustedes habían visto el sistema nervioso central y periférico. Habíamos dicho que el sistema nervioso central, que es lo que vemos acá, que es todo verde, es aquello que va a estar protegido por hueso. En el caso acá del encéfalo, va a estar recubierto por el cráneo. Y en el caso de acá de la médula espinal, va a estar recubierto por las vértebras que teníamos el conducto raquídeo, que es donde se aloja la médula espinal. Ese es el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico es todo aquello que no va a poseer esa protección de hueso, no va a estar recubierto por hueso. Cuando nosotros estuvimos viendo recién los nervios, los plexos, el plexo cervical, el plexo braquial, que estaba conformado por las ramas anteriores, todo eso es sistema nervioso periférico. ¿Se acuerdan que las vértebras hacia los costados tenían el pedículo? Y que debajo del pedículo teníamos el agujero de conjunción, donde ahí salían los nervios. Cuando sale ese nervio, a partir de ahí, ya es sistema nervioso periférico. Entonces, ese sistema nervioso central va a estar recubierto por 3 capas. Entonces, la capa más profunda es la pía madre, la que le continúa es la aracnoides, y la más externa es la dura madre. Estas 3 capas van a recubrir todo el sistema nervioso central. Lo van a proteger de golpes, por ejemplo. Y acá también lo vemos, ¿no? Estas 3 capas. Entonces, ¿cuáles son las 3 capas de las meninges? Estas capas que recubren el sistema nervioso central son pía madre, aracnoides y dura madre. Bien. Después, ¿cómo está subdividido el sistema nervioso central? El sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, que recién dijimos la característica. ¿Cómo está conformada la médula espinal? Vemos que en la parte del centro tenemos la sustancia gris, que tiene forma de H o forma de mariposa. Y todo alrededor es la sustancia blanca. Que esta sustancia blanca se divide en cordones. Tenemos acá el cordón posterior, cordón anterior, el cordón lateral. Y esto es como si nosotros cortáramos un cable maestro, ¿no? Un cable importante, lo cortamos y vamos a ver que muchos cablecitos. Esto es lo mismo. Por acá van a viajar los axones, viajan los estímulos, tanto hacia el encéfalo, como para cuando dar una respuesta, vuelve esa información por acá. ¿Vamos bien? Sí, sí. Después tenemos el encéfalo, que
posee estos canales, estos surcos. Es como si yo agarro una tela y la arrugo, ¿no? Entonces, si la arrugo, vamos a ver que se van a formar estos surcos. En el encéfalo, estos surcos tienen nombre. Es como si yo, algo que es demasiado grande, quiero que entre en una cavidad pequeña. Entonces, por eso el encéfalo posee todos estos surcos. Los surcos más importantes que vamos a nombrar nosotros son, acá tenemos el surco central o fisura de Rolando, que esta fisura de Rolando me va a dividir al lóbulo frontal del parietal. Estos lóbulos van a tener el mismo nombre que el hueso que los recubre. Tenemos debajo del hueso frontal el lóbulo frontal. Debajo del hueso parietal tenemos los lóbulos parietales. Debajo del temporal y debajo del occipital lo mismo, ¿no? Entonces, uno de los surcos más importantes y más pronunciados, tenemos la fisura de Rolando, que divide el lóbulo frontal del parietal. Tenemos la cisura de Silvio, o cisura lateral, que divide el lóbulo parietal del temporal. Y después tenemos la cisura calcarina, que va a dividir al lóbulo occipital. ¿Cuáles son las siguientes células de la neuroglía? Ustedes cuando vean un poquito del sistema nervioso, van a ver que hay 4 tipos de neuronas. Una de ellas, son las células de Schwann y los oligodendrocitos. Habíamos visto que el axón que posee la neurona, como estos axones en muchas ocasiones son muy largos, imagínense que salen desde la médula espinal hacia, por ahí tienen que llevar ese axón muy largo hasta la mano. Entonces, para que el estímulo pueda viajar rápido, está recubierto, como lo que recubre un cable, ese cobertor que poseen los cables de electricidad, es lo mismo, ¿no? Que es la mielina en este caso. Esta mielina, en el sistema nervioso periférico, va a estar recubierto por las células de Schwann, acá las tenemos, y en el caso del sistema nervioso central, tenemos los oligodendrocitos. Lo copio acá. Las que son las células especializadas en mielinizar ese axón. Es como el cobertor que poseen los cables, ¿no? Perdón, en el periférico. En el periférico, células de Schwann. Ah, Y después acá tenemos, ¿qué es la glotis? Ustedes cuando ven un poquito del sistema respiratorio, vamos a ver, acá tengo otra. No. Voy a marcar, ahí está. Sistema nervioso respiratorio, que está conformado por, tenemos todo la parte de conducción. El sistema respiratorio, la función principal, es la de inspirar oxígeno y exhalar el anhídrido carbónico. Lo que permite toda esta parte aérea es de que el oxígeno llegue, el aire llegue en las mejores condiciones a los pulmones.
Entonces va a estar conformado primero por la cavidad nasal, después le va a continuar la faringe, la laringe, tráquea, los bronquios, y después, ya en los pulmones, adentro de los pulmones, tenemos los alvéolos. A ver, otra imagen. Y acá vemos la cavidad nasal, faringe, laringe. Acá están. Estos son los alvéolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Ingresa el oxígeno y a través del sistema circulatorio, la sangre se lleva el oxígeno y deja el anhídrido carbónico. Entonces, nosotros en estas partes que recién nombramos, que teníamos acá, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, bueno, en la laringe tenemos la glotis, que es el aparato encargado de la fonación. Cuando pasa el aire por ahí, por esta parte, se produce la voz. La laringe es similar a un tubo. En la parte donde hay menos luz de ese tubo, ahí se ubica la glotis, donde al momento de pasar el aire se produce la voz. Después, otra pregunta que ustedes tienen es, ¿dónde desemboca el esófago? Ustedes van a ir viendo que las partes, el sistema digestivo es un tubo, que está conformado por varias partes. Tenemos la boca, que es donde ingresa el alimento, después tenemos la laringe, el esófago, el estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y después vamos a tener las glándulas anexas, por ejemplo, las glándulas parótidas, las glándulas submandibular, sublingual, el páncreas, el hígado. Todas estas glándulas van a permitir que en la degradación de estos alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué estructura le continúa al estómago, como indica acá? ¿Qué estructura le desemboca el esófago? Es el estómago, ¿no? Vamos acá. Primero la boca, faringe, esófago y estómago. La faringe es el órgano que comparte tanto el sistema digestivo como el sistema respiratorio. La faringe puede pasar tanto alimento como el aire. Y después, en esta dice, ¿qué estructura continúa la laringe? Y acá vemos que es la tráquea. Que la tráquea son cartílagos en forma de hendidura. Y en la parte posterior está recubierta por músculo. Están unidas por ligamentos también. Después, los pulmones. Va a tener unas capas, unas túnicas que lo recubren. Tenemos la capa que es más externa, que es la parietal, y la que es más interna es visceral. Gracias a estas capas que recubren los pulmones, que la parietal está bien, se inserta bien en toda la cavidad torácica, es por eso que al momento de inspirar y expirar, gracias a la función de estas pleuras,
es que permite ingresar y expulsar el aire. Estas dos pleuras están íntimamente ligadas a través de, entre medio de ellas, hay líquido que permite, permite que haya fricción entre ellas, que se puedan deslizar en una sobre la otra. Después están conformados por, están divididos estos pulmones por en lóbulos. Tenemos el pulmón derecho, posee 3 lóbulos, y el pulmón izquierdo 2 lóbulos, uno superior y otro inferior. Esto está dado porque en la parte izquierda es donde se aloja el corazón, entonces tiene menos espacio. Por eso es que hay 2 lóbulos, uno superior y uno inferior. Dice, ¿a qué altura de la columna vertebral se ubican los riñones? Y viendo esta imagen, ¿qué podemos decir? ¿A qué altura se ubican los riñones? ¿Qué podemos decir? Zona ventral. ¿A qué altura de la columna vertebral se ubican los de acuerdo. riñones? Y ahí parecieran las lumbares. Tenemos, ya sabemos que si acá vemos la última costilla, estamos hablando de una torácica, porque las costillas se articulan solamente con las torácicas. Por eso las lumbares. Sí. Entonces, una vez que finalizan las torácicas, comienzan las lumbares. Esta es lumbar 1, lumbar 2, y torácica 12. Entonces, ahí se ubican los riñones, desde torácica 12 hasta lumbar 2. Bueno, acá lo mismo. ¿Se acuerdan cuando vimos la aorta? Que teníamos el callado de la aorta, que ahí teníamos las ramas, que teníamos el tronco brachiocefálico, la carótida, la subclavia izquierda. Después esa aorta se hacía descendente, y teníamos la aorta torácica, y cuando pasa el diafragma, cambia de nombre esa aorta, ¿y cómo se llamaba? Cuando pasaba el diafragma. Ah, el abdominal. Abdominal, ¿no? Y vemos acá que en la abdominal salen 2 ramas, que son las arterias renales. Y acá tenemos los riñones. Entonces, ¿de dónde se origina la arteria renal? Se origina de la aorta abdominal. Y después esta pregunta dice, la vejiga, ¿por detrás de qué parte del hueso coxal está ubicada? El hueso coxal todavía no lo vimos, pero está conformado por 3 huesitos. Tenemos el pubis, el ilion más superior y el isquion más posterior inferior. Entonces, la vejiga se ubica detrás del pubis. De 3 huesos que se encuentran soldados. Estos 3 huesos, el pubis, el isquion y el ilion, al momento antes de nacer, todavía no se encuentran soldados. Después dice, ¿en qué órgano desemboca la bilis que se forma en el hígado? Y acá tenemos la vesícula biliar,
que acá se aloja la bilis, y cuando se necesita, expulsa la bilis, bueno, ¿en qué órgano desemboca la bilis? Va a desembocar en el duodeno. ¿Qué comunica el conducto cístico? Y acá, primero buscamos conducto cístico, acá lo tenemos. Y vamos a nombrar la estructura que se encuentra antes y la estructura que se encuentra después. Entonces, el conducto cístico comunica la vesícula biliar con el conducto colédoco. Dice, ¿qué hormonas produce el páncreas? El páncreas tiene una función endocrina y exócrina. La función endocrina es segregar insulina y glucagón. Y la función exócrina es liberar enzimas digestivas. Y la última, ¿cuál es la hormona sexual masculina? Bueno, la testosterona. Esto es un recorte, en realidad, de sistema reproductor, sistema urinario, digestivo, respiratorio. Perdón, entonces, ¿qué hormonas produce el páncreas? No. Insulina y glucagón. Ah. Bueno, nosotros ya terminamos con la clase, así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de la guía. Profe, yo ayer estaba buscando lo de la clase hoy y me aparecía hasta lo del parcial. ¿Va a aparecer esto lo que vimos hoy? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, si no, ya finalizamos, chicos. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Ok.